Gus, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. El día de hoy un tema que, bueno, en efecto, hemos estado como platicando un poco al respecto de esto en la sección. Sí. Y el día de hoy existen razas de perros agresivas, realmente que hay algunas que se satanizan, que de acuerdo a la década parece que les toca a cierta raza de perro, ¿no? Ajá. En los Es 80s, moda, ¿no? Doberman. Eran los Doberman en los 80. 90s, 2000, Rottweiler El y ahora, Rottweiler, por ejemplo, claro. el Pitbull, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que un perro sea catalogado como agresivo? En efecto, la moda, ¿no? Pero realmente existen, así nacen o se hacen. Esa es la pregunta, Gus. Porque no creo que un perrito recién nacido ya tenga esas intenciones, ¿no? Si bien, como platicamos la vez pasada, sí puede haber un 20% de probabilidad de que nazcan con mayor índice de agresión, porque no es nada y realmente eso se le puede corregir en los primeros días desde que nace con sus hermanitos y con la mamá, como platicamos la vez pasada, pero un 80% es lo que nosotros lo hacemos, es conducta adquirida. Y sobre todo, ¿por qué puede ser un perro también agresivo? Si bien la vez pasada dijimos, hablando de esta parte de que a qué reaccionan, ¿con qué reacción pueden tener este instinto de agresividad? Para empezar, pueden ser por casos orgánicos. ¿A qué nos referimos con esto? Que a veces no lo tomamos en cuenta. Es decir, si el perro se siente mal, por ejemplo, ¿no? Tú tienes a tu perro que puede ser un pan de Dios, puede ser un pitbull, puede ser un bonachón, puede ser el que tú quieras, pero si se siente mal, el perro va a agredir. Claro. ¿Por qué? Porque algo le duele. Se puede tener, por ejemplo, una displasia de cadera que generalmente no la vemos, ¿no? Pero el perro comienza a dolerle la cadera, comienza a cojear. Imagínate que te da la columna, es un dolor de ciática, por ejemplo, para aquellos que ubiquen más o menos. Ahora el perro que no puede expresar ese dolor. Claro, ¿no? si los humanos con una gripa nos ponemos mal. Yo vi, por ejemplo, a un Golden, que es una raza que se siente y se conoce como muy familiar, muy bonachona, agresivísimo en la calle. Y en su casa también, de hecho, lo tienen casi encerrado. Hay que ver, por ejemplo, vale? hay que ver, insisto, cuáles son las causas. Sí. No puede ser que el Golden, por ejemplo, tenga también una otitis tremenda, un dolor de oídos, y de hecho esa raza tiene algo mucho que el dueño no sepa. algo que no se ve a simple vista. Imagina también un dolor de oídos, tú como humano no lo aguantas, los perros menos, ¿no? Otra causa también podría ser la falta de socialización, como decíamos, ¿no? O sea, que no lo socializan bien, que no está acostumbrado a otros perros, otros niños y demás, y eso puede generar o detonar cierta agresión, como lo que tú platicabas, que Pam, que te recomendaron que con tu perrita de repente la pusieran boca abajo, que le acariciaran la panza, que le enseñan a hacer, digamos, sumisa, social, y con no humanos y con perros. Eso está muy bien, Y pero hemos visto pues, una también, Gus, casos ahora en redes sociales de rescate de animales, ¿no? De los perritos que están en la calle. Y a veces son, pues, de estos perritos chiquitos, cruza de maltés. El caso son razas pequeñas y son muy agresivos al momento que las personas se quieren acercar, pues, para rescatarlos. Y es precisamente por lo mismo, ¿no? Esa es una de las causas también por las que un perro puede ser agresivo, porque sufrió maltrato, porque sufrió abandono, porque no tiene confianza en el ser humano. Entonces hay que tener como paciencia en esa parte, ¿no? Y a veces también lo obviamos, no sabemos de cuál es el pasado de ese perrito, ¿no? Y hay que tener pero no por eso decir, es que este perro ya es agresivo. Puede ser un chihuahua, ¿no? Que lo rescataste, un maltés y te lanza la mordida. Puede ser un perro enorme y te lanza la mordida. Ahora, hablando de cuestiones de peligro, y que eso es importante, a veces le tenemos más miedo al perro grande y no tomamos en cuenta las heridas que puede generar un perro pequeño, ¿no? También te muerde. No, también te muerde. Pero entonces, ¿cuál sería el consejo, Gus? Porque obviamente, pues a ver, en la actualidad la gente es, un pitbull son asesinos, los Rottweiler, el Doberman. ¿Cuál es el consejo para los dueños de estas razas? El consejo para todos en general es no estigmatices a un perro por la raza, por el tamaño. 2, siempre acércate y pídele permiso al dueño, pregúntale si puedes acariciar al perro. Puede ser que el perro esté recuperando alguna lesión, que no le encante convivir con otras personas. Siempre es mejor que nos acerquemos con eso. Y 3, enseñémosle a los niños también a respetar el espacio de los perros, ¿no? Insisto, también el que tengamos una mascota con un niño sabemos que es maravilloso, pero tenemos que enseñar a los niños cómo tratar a un animal, a un ser vivo. Grandes recomendaciones. Muchas gracias.